El tema que abordaremos este día, en consonancia con el tema general de la semana de un ministerio impulsado con el amor, o por el amor quiero decir, es el perdón y la reafirmación del amor. Y aquí es donde vamos a ver los resultados de las decisiones que tomó Pablo, que ayer decíamos algo sobre esto, ¿verdad? Todo liderazgo enfrenta crisis cuando tiene que tomar decisiones, pero qué importante es que estemos tomando decisiones no basadas en un impulso o en un capricho, sino con principios correctos, con criterios correctos y sobre todo a la base tiene que estar las motivaciones correctas. Si hacemos así, podemos esperar buenos resultados, aun cuando haya malas interpretaciones. Hoy vamos a ver qué sucedió, cuál fue el resultado de la decisión de Pablo que tal vez en principio no agradó a algunos, que incluso llegaron a poner en tela de juicio el amor y la dedicación de Pablo por la iglesia en Corinto, pero aquí vamos a ver los resultados, porque al ver los resultados nos damos cuenta que Pablo actuó con sabiduría, claro, pidió la dirección de Dios, tomó sus decisiones, usó su cerebro, su criterio, para ver, evaluar las cosas y así actuar. Y el resultado, por la gracia de Dios, fue un buen resultado. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude para hacer nuestra reflexión de hoy en torno a esta idea de el perdón y la reafirmación del amor como principios en el desarrollo de la iglesia, de el andar en Cristo. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque en tu palabra encontramos dirección para los casos difíciles que enfrentamos. Ayúdanos a tener siempre una mente equilibrada que pueda poner los principios siempre al frente siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 7. Vamos a comenzar aquí y vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 13. Noten que esta primera lectura son dos lecturas un poco extensas, pero ambas lecturas tienen la intención de que veamos el cuadro completo de lo que está sucediendo. Recuerden, ayer ya hablábamos sobre que había sido mal interpretada la intención de Pablo de ir hasta después a Corinto, de cambiar su itinerario, y algunos podrían haber pensado, o Pablo es un cobarde y no quiere enfrentar las circunstancias, o Pablo realmente no nos ama y pues deja que las cosas marchen como puedan marchar. Ambos extremos estaban equivocados. Hoy hablaremos un poquito de los extremos hacia el final, pero noten lo que dice la Biblia. Cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que con todo fuimos atribulados. De fuera conflictos y de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más. Aunque os entristecí con la carta, no me pesa, pero sí lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, qué preocupación produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciera evidente la preocupación que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. ¿Notan lo que Pablo está destacando? Pablo destaca que al final eso que él decidió
al no ir directamente a Corinto, sino enviarles otra carta. Ya hablaremos de esa otra carta en breve. Seguramente fue la mejor decisión para que ellos tuvieran el tiempo de reflexionar y pudieran sopesar lo que estaba diciendo algún detractor o lo que estaba sucediendo en la iglesia con las instrucciones. Y Pablo es claro, él dice, miren, sí, la carta fue severa. Algunos creen que posiblemente no sea la que nosotros llamamos Primera de Corintios, sino que sea alguna otra carta, especialmente tratando algún tema de divisionismo de manera muy concreta. Uno que cuestionaba la autoridad del apóstol Pablo. Eso no lo sabemos. Tenemos solamente 2 cartas que nos han llegado de posiblemente 4. Así que Pablo aquí lo que está diciendo es, miren, al final yo escribí y fui claro, incluso tajante con el tema que estaba produciéndose, y me gusta, al final dice, ni siquiera lo hice por el que cometió el agravio o el que lo padeció. Lo hice por la iglesia, para que pudiera tener claridad en la iglesia de cómo actuar. De hecho, aquí mismo vamos a ver un tema de cómo aplicar los principios de disciplina. Pero vean que al final el resultado, dice Pablo, fue un arrepentimiento. Entristecerse según Dios para arrepentimiento. Y quizá vale la pena decir algo sobre esto. Cuando habla Pablo de entristecerse según Dios, no está hablando de los momentos en que derramamos lágrimas en un culto para luego salir de la iglesia y seguir viviendo nuestras vidas como si nada pasó, porque todo lo dejamos ahí en el culto. Esto de entristecerse seguramente tenía que ver con una profunda reflexión personal en la que estaban dispuestos a escuchar la voz del Espíritu que les llamaba a hacer una reforma en sus vidas, un cambio total. Algo que les permitiera realmente vivir el evangelio que habían escuchado por Pablo y otros de los compañeros de Pablo. Entonces Pablo dice, si lo que les escribí les ayudó a ver que habían errado el camino y eso les ha ayudado a volver al camino, entonces yo soy consolado, porque ustedes han sido consolados. Recuerden el tema de consolación que hablábamos en el primer día. Ahora vamos a ir al capítulo 2, aquí siempre en 2 de Corintios, porque aquí vamos a hablar sobre el perdón y la reafirmación del amor. Y vamos a ir desde el verso 5 hasta el verso 11. Vamos a ver aquí cómo Pablo nos explica el propósito de toda disciplina, que a veces lo olvidamos, pero necesitamos entenderlo. Recuerden, esta es la segunda carta que nos llegó a nosotros del apóstol Pablo, de seguramente 4. Aquí lo que Pablo está diciendo, lo que acabamos de leer y lo que vamos a leer en este momento, seguramente fue resultado de una tercera carta que no nos llegó, una que estaba en medio de la primera para nosotros y nuestra segunda carta. Porque si somos, podríamos decirlo así, puristas con lo que nos llegó a nosotros, esta deberíamos llamarla segunda y cuarta de Corintios. No nos llegó ni la primera ni la tercera, según algunos estudiosos. Otros piensan que en la segunda carta están combinados la tercera y la cuarta. Pero en fin, no quiero enredarlos con esto. Más bien, solamente son datos curiosos. Y por eso es que es posible que ahí, entre la carta que tenemos nosotros como Primera de Corintios y esta carta de Segunda de Corintios, hubiese una misiva, una epístola, que atacara un problema de forma todavía más rigurosa que la primera carta que tenemos aquí en la Biblia. Y por eso es que de repente allá, que ya leímos el capítulo 7, dicen, bueno, sí fui severo y se entristecieron, pero qué bueno que eso les ayudó a recapacitar. Pero ahora leamos desde el verso 5 al verso 11 aquí en 2 de Corintios 2. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Recuerden el concepto de un solo cuerpo, que ya viene Pablo explicando en 1 de Corintios. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Aquí habla de la disciplina que se debe hacer en la iglesia. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo. Miren qué interesante.
Y ahorita voy más despacio que en el otro porque aquí a cada palabra tiene una connotación respecto a cómo aplicamos la disciplina. Ya se hizo la reprensión. Bueno, entonces ahora consuélalo y perdónalo. Mira, hoy en día hay grupos, tristemente, incluso algunos hasta se llaman iglesias, que cuando alguien comete un error, lo envían al ostracismo. Es decir, puede llegar a la iglesia, pero nadie le habla, nadie se comunica con él, nadie lo trata. Eso no puede mostrar el amor de Dios. Esa no es la forma en que Jesús actuaría. No quiere decir esto de que somos tolerantes con el pecado, pero si se hizo el correcto proceso de disciplina. Recuerda que hablamos de eso cuando estudiamos 1 Corintios, que hay que actuar con prontitud, pero no de manera apresurada, pero sí siguiendo los principios bíblicos, y si se actúa de la manera correcta, los resultados van a ser positivos. Así que cuando se ha hecho la reprensión o la disciplina, decimos en nuestro lenguaje actual, ahora el punto es que debemos llevarle consolación, perdón y consolación, para que no sea consumido por demasiada tristeza, que es lo que a veces pasa. Y aquí quizás vale la pena señalar un punto, que a veces como hijos de Dios, como cristianos, y digo cristianos en general, podría ser particular con algunas cosas, pero digamos cristianos en general, nosotros tenemos un problema. Cuando alguien falla, en lugar de recuperarlo, prácticamente le damos el tiro de gracia. Es como, bueno, fallaste, caíste de la gracia, ya, chao, chao, adiós. Y ahí ve cómo sales. Y no es el Espíritu de Cristo. Porque, dice Pablo, una vez hecha la reprensión por muchos, es decir, una vez que la iglesia tomó una postura y dijo, bueno, tenemos que sancionar esto, que disciplinar esta conducta, pues lo que viene es el perdón, la restauración, la consolación, para que nuestro hermano no sea consumido por la tristeza y finalmente abandone la esperanza en Cristo. Y ahora vean, porque Pablo ahora toma esto que está diciendo y dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia Él, pues también con este propósito os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque cuando no se hace un correcto proceso, esa es la palabra, esa es otra palabra, pero mejor aquí lo cambio. Cuando no se hace un correcto proceso de disciplina, es cuando termina la gente diciendo, allí no hay amor. Y van para el mundo, van para cualquier lado, dejan de creer, su fe sufre, todo porque no hicimos las cosas como debimos haberlas hechas. Y por eso Pablo dice, miren, yo os ruego, para que Satanás no tome ventaja, que lo perdonéis, que le mostréis el amor. Sí había que hacer la disciplina, porque aquí es donde voy a hablar sobre los extremos que tristemente pues siempre los tenemos, ¿no? No vamos a decir que no, en algún punto de nuestra vida tenemos que lidiar con estos extremos. Por un lado, podemos tener iglesias o ser personas que todo sea paz y amor y decir la gracia, la gracia, la gracia, pero nunca hacer nada cuando es evidente el mal en la iglesia o en nosotros mismos. Pero luego nos podemos ir al otro extremo y creer que somos los salvadores de la iglesia y decir, bueno, aquí se va a ejecutar la ley. Y por cierto, es que por ahí he visto unas publicaciones de alguien que pedía al cielo que cayera todo el peso de la ley a un grupo que hace humor cristiano. Y ¿cómo se puede poner a pelear uno con eso? Pero quería que cayera todo el peso de la ley del cielo. Eso no es el Espíritu de Cristo. Porque si Cristo hubiera venido a esta tierra para hacer caer todo el peso de la ley del cielo sobre la humanidad, adivina dónde estaríamos nosotros. Ya estaríamos totalmente destruidos, consumidos. De hecho, ni siquiera hubiera tenido que venir Jesús porque ya estamos condenados. A causa del pecado, ya estamos condenados. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo.
He venido para que el mundo sea salvo. Pero a veces nosotros podemos ir a los extremos, ¿no? Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser ecuánimes. Como Pablo, tenemos que aprender a enfrentar cuando el pecado llega a la iglesia. Aquí el pecado del que estamos hablando podría ser el incestuoso de 1 Corintios, o podría ser el de esta persona que se rebeló contra la autoridad de Dios a través de los apóstoles, porque tan ciertamente es pecado lo que estaba sucediendo en la moralidad de los corintios con esa persona, pero también es pecado cuando alguien malinforma sobre otro, que es lo que estaban haciendo algunos ahí, diciendo que Pablo no tenía preocupación por la iglesia, o que Pablo hacía sus planes para imponer su autoridad como si él fuera un pequeño rey sobre ellos. Yo estoy poniendo esas palabras para que me entiendan las dos cosas que pudieron haber estado pasando. No sabemos cuál de las dos era el problema, pero el principio que está ahí es, si la persona recapacitó una vez que se le hizo llegar la amonestación, no del apóstol, porque ahí habla de todos vosotros, es decir, una vez que la iglesia dijo, bueno, la evidencia que tenemos de la vida de Pablo nos muestra que nos ama y que tiene el cuidado de la iglesia, y él está hablando en forma contraria a esto, entonces vamos a hacer una disciplina. O si es el caso del hombre incestuoso y se le dijo, mira, no puedes hacer esto y tienes que cortar esa relación y tienes que ser separado de la iglesia porque no podemos tolerar eso, cualquiera sea el caso, Pablo lo que destaca es, muy bien, una vez que esto sucede y la persona recapacita y dice, tienen razón, yo me equivoqué, y es entristecido para salvación, es decir, se arrepiente, entonces Pablo dice, ahora perdónenlo, consuélenlo, reafírmenle el amor para que no sea presa de Satanás. Así que tenemos un gran desafío hoy en día, ¿verdad? Tenemos estos dos extremos que siempre están ahí. Por un lado, el hacer de la gracia nuestro escudo para no hacer nada cuando las cuestiones en la iglesia se ponen difíciles. Y por el otro lado, agarrar la Biblia y hacerla nuestra espada para cortar todas las cabezas posibles. Ambos extremos no son sanos. La Biblia nos enseña los pasos que debemos seguir para hacer una correcta disciplina. Y al final el resultado, y es lo que vemos en lo que comentábamos hoy, el resultado será una iglesia que crece, que madura y que está dispuesta a ofrecer perdón y consuelo a aquel que tal vez falló, como todos nosotros fallamos, pero que quiere volver a Cristo. Porque el punto no es que vuelva a la iglesia, el punto es que vuelve a Cristo y entonces se une a la iglesia. Y la iglesia lo recibe porque es miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a orar pidiéndole a Dios sabiduría para poder vivir estos principios de la mejor manera. Y que el Señor nos dé la prudencia para saber actuar, al mismo tiempo que nos da la prontitud para hacerlo con sabiduría. Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor con nosotros. ¿Qué sería de nosotros si no fueras tan paciente? Ayúdanos a nosotros ahora a transmitir ese amor a nuestros hermanos. Hay problemas en la iglesia y tal vez nosotros mismos a veces hemos sido los causantes de algunos problemas, y sin embargo siempre podemos percibir tu misericordia y tu amor cuando hacemos las cosas debidamente en orden, cuando seguimos los pasos para llevar a cabo una disciplina, y cuando el propósito es redentivo, y cuando queremos como motivo del corazón la restauración de la iglesia. Ayúdanos a tener eso en mente siempre, por favor, Padre. Te lo imploramos en Jesús. Amén.